Martes de la octava de Pascua. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 11 al 18. El día de la resurrección, María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron: ¿Por qué estás llorando, mujer? Ella les contestó: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces él le dijo: Mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió: Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo: María. Ella se volvió y exclamó: Rabuní, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo: Déjame ya, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: Subo a mi Padre y su Padre, a mi Dios y su Dios. María Magdalena se fue a ver a los discípulos y les anunció: He visto al Señor, y les contó todo lo que Jesús le había dicho. Palabra de Dios. Muy buenos días y felices Pascuas. No se nos olvide, apenas estamos empezando la Pascua y hay que despertar, hay que sentir la vida, hay que disfrutar, hay que darnos cuenta que estamos vivos y que este es el mejor día de tu vida, porque cada día tenemos nuevas oportunidades para disfrutar al máximo. A veces cuando se nos pregunta: ¿cuál ha sido el mejor año de tu vida? Solemos decir: ay, cuando tenía 20 años, cuando tenía 15 años. No, el mejor momento de tu vida es este. Aquellos son recuerdos, pero este es el momento de tu vida que estás viviendo el día de hoy. Mañana es incertidumbre, es angustia, no sabes qué va a suceder. Por eso Jesús nos dice: no te preocupes por el mañana. Pero el pasado, tampoco puedes vivir en el pasado. Son recuerdos. Si de vivir se trata, date cuenta, este es el mejor día de tu vida porque es el día que estás viviendo. Los otros podrán ser buenos recuerdos, pero este es el mejor día, el presente, que es un regalo, por eso se llama presente, como si fuera el regalo que Dios te hace a ti. Y hablando de vivir la vida, date cuenta que una de las cosas que más nos, pudiéramos decir, roban la paz, la alegría, la vida, son los apegos. Y ahí sí no son cosas malas que te sucedan, sino más bien son cosas que en un principio pudieran haber sido muy buenas, a las cuales tú te apegas. Y por eso se llama apego, porque se pega. Y aunque sea algo muy bueno, si se pega a ti o si tú te apegas a eso, eventualmente te va a molestar, te va a cansar, te va a fastidiar. Si tú tienes un apego a algo, eventualmente te lo vas a tener que quitar, porque si no te lo quitas, va a molestar a ti y a los que están a tu alrededor. Mientras más apegos tienes, más difícil se hace el caminar en esta vida. Hay apegos que incluso son tan peligrosos que nos ponen en riesgo a la vida. Y no me refiero solamente a apegos de mala higiene, sino me refiero a apegos en la vida espiritual que se pueden convertir en ídolos. Y muchas veces también tenemos apegos espirituales que en un momento eran algo bueno para nosotros, pero con el tiempo se fueron convirtiendo en un apego
y ya no avanzamos igual hasta que logremos quitárnoslo. Vamos a escuchar el Evangelio el día de hoy y seguramente al leerlo nos debe de llevar a una profunda reflexión sobre ¿tendré acaso yo un apego? ¿Tendremos apegos el día de hoy? Aunque sean muy buenos, el apego es apego. El día de la resurrección, María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio 2 ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. Uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron: ¿por qué estás llorando, mujer? Ella les contestó: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces él le dijo: mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió: Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo: María. Ella se volvió y exclamó: Rabuní, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo: déjame ya, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: subo a mi Padre y su Padre, a mi Dios y su Dios. María Magdalena se fue a ver a los discípulos para decirles que había visto al Señor y para darles su mensaje. Es un texto muy bonito y nuevamente tiene muchos contrastes, muy propio de San Juan, el evangelista, pero también muy propio de estos textos de la Pascua, porque recuerda que la Pascua y la Cuaresma están estrechamente unidas. Nosotros decíamos que lo más importante de la Cuaresma es la Pascua. Pues bien, la Pascua tiene su fundamento en la Cuaresma, en la, pudiéramos decir, la limpieza que hicimos, en el desapego que hicimos. Y este es un texto muy hermoso donde todavía se ve el apego, pero donde también se ve la resurrección, que es el desapego a todo lo material. María Magdalena se queda llorando en el sepulcro. ¿Por qué se queda llorando? Sí, yo sé, muchos van a decir, pues porque le duele, le dolió que Jesús se haya muerto, haya padecido de esa manera. Pero ¿por qué no va con los otros discípulos? ¿Por qué no está con los demás? Ese era un apego, el estar en el sepulcro y el estar llorando. Y no me malinterpretes, déjame explico esto y luego vamos al encuentro con Jesús. Pero muchas veces nos apegamos a nuestras ideas, a nuestras incluso experiencias espirituales, incluso cosas buenas. ¿Cuántas veces en las parroquias no nos ha pasado que nos cambian de sacerdote y decimos: es que ya no es lo mismo, ya no se siente la misa igual, extraño al otro padre? Es que te apegaste a una persona, a un estilo, a una espiritualidad, te apegaste a un ministerio de música, te apegaste a un hermano, a algo, a una devoción. Cuando un sacerdote llega a una parroquia y quiere cambiar una devoción, no sé, juego con ideas, ¿no? Que quiere quitar la devoción del Sagrado Corazón para poner la devoción de la Divina Misericordia. Hay quienes se levantan y hacen, porque tienen un apego a una devoción. No estoy en contra de las devociones, no me malinterpretes. Estoy en contra de que haya apegos a ellas. Ciertamente hay que tratar de buscar algo que nos ayude, pero cuando se convierte en un apego es donde ahí sale, pudiéramos decir, el viejo yo, y peleamos, y lloramos, y alegamos, y a veces nos preguntamos, pues si en realidad te hubiera ayudado tanto esa devoción, o te hubiera ayudado tanto ese sacerdote como tú dices que era un ángel de Dios, ¿por qué hay tanta rebeldía en este momento? ¿Por qué estás peleando tanto? ¿Por qué te estás amargando? Pareciese que en realidad no te ayudaban. A veces cuando nosotros nos apegamos tanto a algo o a alguien,
lloramos tanto, nos lamentamos tanto, sufrimos tanto, que no nos damos cuenta del bien que tenemos enfrente. María Magdalena está ahí en la tumba, llorando, lamentándose. Ve a unos ángeles y no reconoce que son ángeles. Y le preguntan, ¿por qué estás llorando? Y ella dice, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Ella tenía un apego concretamente hacia la persona, hacia la carne de Jesús, que no era capaz de darse cuenta ante la revelación que estaba, ante la epifanía que estaba ahí. Y todavía Jesús mismo en persona le habla, mujer, ¿por qué lloras? Y ella todavía voltea, lo ve creyendo que es el jardinero. Es que cuando tú tienes un apego a alguien o a algo, independientemente si se trata de una devoción espiritual o aunque sea una persona muy espiritual, si es un apego, no eres capaz de reconocer el bien espiritual que está frente a ti y sigues queriendo y añorando y llorando por lo otro. Cuando no creces, en la vida espiritual hay que quitarnos todo apego. Jesús le dice a ella, María, y ella lo reconoce cuando escucha. Y cuando escucha, es cuando se da la capacidad de apertura y de poder recibir algo nuevo. Porque a veces la mirada engaña mucho, porque queremos nosotros ver la primera impresión, nunca se olvida, la primera impresión usualmente es completamente equivocada. A mí me ha pasado que yo a veces digo, ay, esta persona no, y me llevo una sorpresa, resulta que Dios me habla muy fuerte a través de esa particular persona. Y lo mismo, muchos me han dicho, incluso por ahí hay algunos comentarios ya en videos quizás muy antiguos, donde decían, al principio este padre se me hacía muy dramático y exagerado, pero lo que dice ha tocado mi corazón. Pues la idea es buscar a Jesús y no tener apegos a alguna persona, algún estilo de persona, alguna espiritualidad propia, algún sentido, simplemente buscar a Dios. Por eso Jesús incluso le dice a María Magdalena, no me toques aún no, hasta que esté en el Padre, hasta que estemos en el cielo, ahí sí, no va a haber límites, pero aquí tenemos que tratar de quitarnos todo apego, porque solamente libres de todo a todo, es que encontramos al Señor. Cuando tú condicionas tu libertad, aunque sea en cosas espirituales, es que a mí me gusta más esta misa, me gusta más este estilo, es que a mí me gusta más es que estás hablando de tus gustos y no de lo que Dios quiere para ti. ¿Por qué lloras? ¿Por qué sufres? ¿Por qué te lamentas? Es que el día de ayer, eso fue ayer, qué bueno que tienes un bonito recuerdo. Pero ¿qué estás haciendo con el presente? Eso es lo más importante. Es Pascua y es importante que nos demos cuenta las bendiciones que tenemos delante de nosotros. Deja de llorar, no hay razón. Si estás llorando y estás sufriendo, es porque quizás tiene muchos apegos. Pon todo en las manos de Dios, porque el que es libre vuela. Una paloma, aunque esté atada con un hilo de seda, si no lo rompe, no va a poder volar. Una persona, aunque esté encadenada con cadenas de oro, no es libre. Se las tiene que quitar, si no, no va a poder disfrutar la vida. Es la resurrección, es Pascua. Y no se trata de hacer a Dios a mi medida, sino más bien de yo dejarme amar por Él. Y este Dios, el Dios de la vida, el Dios del amor, el Dios de la plenitud, el Dios de la resurrección, el Dios que nos acompaña, el Dios que nos llena de vida, de alegría, de plenitud, que sea Él quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan por ahí que había un maestro de oración muy famoso. Y no solamente enseñaba a orar, sino que enseñaba a vivir, y eso implicaba un cambio de vida en las personas
que se enlistaban para ser sus discípulos, sus alumnos. Porque los que tomaban esos cursos de oración descubrían que al final también encontraban la alegría y la felicidad y disfrutar la vida. Pues bien, dicen por ahí que este maestro llegó a un pueblo en donde ese pueblo tenía fama de que eran muy ambiciosos y ávaros, de que tenían muchos apegos y sufrían mucho por el estrés del trabajo y todo. Pues bien, cuando él llega ahí, para sorpresa de todos, puso que sus clases iban a ser sumamente caras. Anteriormente eran por donativos lo que quisieran darle, pero en esta ocasión él puso un precio sumamente elevado, carísimo. Se tenía que pagar con monedas de oro. Entonces llegaron algunos discípulos, llegaron algunos alumnos, pero él los iba recibiendo de uno por uno al principio. Y uno de ellos dio testimonio de esto. Él llega con la bolsa de monedas de oro para pagar el curso, porque él era infeliz y quería aprender a orar y aprender a ser feliz. Así que aquel monje, cuando ve que le pone la moneda de oro, la bolsa de monedas de oro, la abre y le dice, ¿están completas? Y aquel hombre le dice, sí. Le dice, ¿tienes más monedas de oro en tu casa? Y aquel hombre se queda pensando y le dice, sí. Y le dice el monje, muy bien. ¿Y estás apegado a ellas? Y aquel comerciante le dice, sí, sí las quiero, claro. He trabajado por ellas, por supuesto. Y el monje le dice, muy bien, pues quédate también con estas monedas porque seguramente has de sufrir por ellas. El que tiene apegos no aprende a ser feliz. Esa es la primera enseñanza. Si tú quieres aprender a recibir la gracia de Dios, primero tienes que aprender a despegarte de todo. Los alumnos que se quedaron con aquel monje se regresaron con todo el oro, pero al final fueron capaces de compartir mucho más que lo que costó la primera inscripción. ¿Por qué? Porque aprendieron la primera lección. No vas a poder ser feliz si tienes apegos, aunque estos sean apegos espirituales. Que tengas un excelente día.